Regresamos, amigas, amigos, estamos de vuelta en la cabina de La Otra Mitad. Estás escuchando la radio 1450M en ausencia de nuestra titular, la licenciada Marilú Guerrero, Adriana Salazar, Miguel Pérez en la conducción. Estamos hablando de ciencia ficción. Estamos aquí con Laura Elena Sosa, estamos con Isael, estamos con los chicos de Imperia Futura, pero tenemos un enlace, Adriana, hay un enlace que nos tiene muy contentos. Así es, sí. Pues la verdad que toda la cabina estamos muy contentos para recibir esta llamada. Así es. Federico Schaeffer, ¿estás en la línea? Sí, muy buenos días, ¿cómo está? Aquí Federico Schaeffer a sus órdenes. Buenos días, qué gusto saludarles. Federico, primero que nada te queremos decir feliz cumpleaños, Federico. Muchas gracias, qué amables. Gracias. Federico, estamos hablando sobre ciencia ficción hecha en México. Platícanos un poco tu acercamiento a este género. La fortuna de que a finales de los 80s, a mí toda la vida me ha gustado la ciencia ficción. Desde niño, el ver programas de televisión de Viaje a las Estrellas, Viaje al Fondo del Mar, OVNI, Los Invasores, El Túnel del Tiempo, Tierra de Gigantes, Perdidos en el Espacio, La Dimensión Desconocida, todas esas que me tocó ver cuando salieron, no en DVD, ni en Blu-ray, ni en reruns, fueron formando mi gusto por la ciencia ficción, junto con la lectura que siempre me ha gustado leer, y en esos periodos formativos pues me encantó la ciencia ficción y por ahí me fui. Luego ya después, 1983, escribo mi primer cuento que fue publicado, aunque los primeros cuentos que escribí estaba todavía en secundaria, en el 73, pero publicado en el 83. Y en el 89 se da la circunstancia de que se presenta la oportunidad de empezar a hacer algo de ciencia ficción mexicana. En aquel entonces, cuando había alguna presentación de libro o alguna exposición, algo, no faltaba en la Ciudad de México, sobre todo, alguien que levantara la mano y que dijera: yo soy el único escritor de ciencia ficción de México. Y luego de repente se paraba alguien más en la otra parte de la sala y decía: ya somos dos. Y en realidad había muchos, porque el origen de la ciencia ficción en México no se da precisamente en este siglo, en el siglo pasado, sino incluso la primera obra que se considera Sisigias y Cuadraturas Lunares de Manuel Antonio de Riva, se escribió en la época de la colonia. Incluso le valió que fuera sometido a juicio por la Inquisición, porque se atrevió a pensar de un viaje al espacio. Entonces, con estos antecedentes nos fuimos dando cuenta, gracias al Premio Nacional Puebla de Cuentos de Ciencia Ficción, que convocaba cada año el CONACYT, a partir de 1984, de que había varios o muchos escritores, pero estábamos diseminados en el país. Y luego se da el momento en que la revista Tierra Adentro, que dirigía Jorge Ruiz Dueñas, me pide que prepare una edición especial de la revista Tierra Adentro, la número 51, si no me equivoco, que fue dedicada a la ciencia ficción mexicana, y ese fue el primer gran esfuerzo que se dio en dar un reconocimiento. Yo para entonces ya había participado y había sacado varias menciones en el Premio Puebla, incluso en una ocasión fui jurado del mismo, y preparé esa edición, y luego me pidieron que preparara lo que vendría a ser Más allá de lo imaginado, la primera antología de cuentos de ciencia ficción de autores mexicanos, que apareció publicado en el Fondo Editorial Tierra Adentro, en 1991 los primeros 2 volúmenes y en 1994 el tercero, y los primeros 2 se agotaron de inmediato, de hecho jamás se volvieron a reeditar, y en total en los 3 libros hay 42 autores de todo el país, entre ellos varios tamaulipecos. Pero lo interesante fue también de que en 1992 también se da la circunstancia de crear la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, en donde de alguna manera nos reuníamos en la Ciudad de México escritores de diferentes partes del país, desde Tijuana hasta Yucatán, principalmente Puebla, DF, Estado de Morelos, y ahí me eligen a mí como primer presidente de la AMCIF, 1992. Ese mismo año también yo saco una revista que se llamó Umbrales, Literatura Fantástica de México, que salió hubo 49 ediciones,
y en total fueron, si no me equivoco, más de 160 autores mexicanos quienes se pudieron publicar ahí. Y esto pues le dio de alguna manera en los años 90, sobre todo, mucha solidez a un movimiento que pues ya después decreció un poquito, pero ya quedó encarrilado en cuanto a la creatividad de muchos autores. Muy bien, Federico. Oye, Federico, tú eres también reconocido como uno de los mejores antologadores de literatura de ciencia ficción en México. ¿Por qué la necesidad de reunir a diferentes autores de ciencia ficción en antologías, en compilaciones? Pues precisamente porque el mercado en México no es muy favorable para quienes escribimos ciencia ficción. Entonces había que buscar algunas coyunturas. Una de ellas son la que se dio a través de Tierra Adentro para publicar estas 3 antologías, estos 3 volúmenes de la antología Más allá de lo imaginado. Luego también hubo una oportunidad con la Universidad de Guadalajara y se publicó una antología temática, también la primera en México, que se llamó Sin permiso de Colón, Fantasías Mexicanas del Quinto Centenario. Esta antología tiene una historia muy interesante porque desde el 90, finales del 90, principios del 91 por ahí, se hizo el trato y el contrato con la UDG para poder publicar esta antología con motivo de los 500 años de la llegada de Colón a lo que hoy es América. Y luego pasó el tiempo, ya no tuve noticias, los 10 o 12 autores que estábamos ahí incluidos, no supimos nada hasta que un día Gabriel Benítez de Guadalajara, de alguna manera, estamos hablando en tiempos previos a la existencia de internet y todo eso, consigue mi teléfono, me habla y me felicita y dice que está maravillado porque encontró una antología de cuentos de ciencia ficción. Y ahí me enteré yo que la UDG siempre sí lo había publicado. Y empezábamos a bromear que no era, que el nombre del libro era Sin permiso de Colón, sino más bien Sin permiso del autor, porque la UDG lo publicó sin nuestra autorización. Pero bueno, luego también en Nuevo Laredo, yo en el 1990 empecé lo que fue un taller literario que se llamó Terra Ignota, que duró una docena de años, y publicamos como 7 libros, y ahí hubo varias antologías. Recientemente me acaban de pedir el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que preparara también 2 antologías de ciencia ficción, una de autores nacionales y una exclusivamente de autores tamaulipecos. Esperamos que este año aparezcan publicadas. La de autores nacionales trae 30 autores de todo el país excepto Tamaulipas, y la de autores tamaulipecos son 27 autores de nuestro estado. Entonces, aquí hay 4 autores más, Federico, así que puedes considerarlos. Pues para la próxima, porque pues esto no, vamos a seguirle, hubo un lapso alrededor del año 2000 pues hasta el presente, yo creo, en donde han sido puros esfuerzos aislados. Sí se ha publicado, sí se ha hecho investigación como la que Laura Elena ha hecho, que me honra de que haya decidido que su tesis sea sobre parte de mi obra, pero la verdad es que sí necesitamos llegar a un mercado más amplio. Ahora con internet es una maravilla porque tú puedes hasta autopublicar y puedes estar publicando en cualquier país del mundo y le llega a cualquier persona, pero siempre los libros impresos tendrán una característica especial de disfrute, de poder tenerlo y guardarlo y releerlo y marcarlo si uno quiere, y yo creo que por ahí debemos de ir, y a los escritores que están por ahí, pues ahí les encargo que le pasen los datos a Laura Elena, y luego la próxima antología con mucho gusto los consideraremos. Federico, ¿por qué para los escritores, por qué escribir ciencia ficción, y para el lector, por qué leer ciencia ficción? Mira, a final de cuentas, como cualquier otro género literario, la ciencia ficción es una manera de expresarse. El autor tiene algo que decir y tiene que encontrar el vehículo más apropiado para poder hacerlo. Entonces, en la ciencia ficción tú le das vuelo a la imaginación, no hay límites más allá que el que debe ser plausible, debe ser verosímil, aunque pase en otro planeta y en otra cosa. Debería de tener la mayor parte de un sustento científico serio. En México nos caracterizamos mucho por la cuestión de que, como no somos un país productor de tecnología o de ciencia, sino más que nada consumidor, y en nuestras escuelas es muy poquito lo que se enseña de ciencia, casi nada, entonces
hemos optado los escritores de alguna manera quizás inconsciente o de alguna manera producto de nuestra formación en tender más hacia las ciencias sociales, las ciencias suaves y no la ciencia dura de la física, la química y la cuántica y todo eso, y entonces más son cuentos en donde el personaje reacciona ante algo de científico a que lo crea. Ahora, ¿por qué leer ciencia ficción? Vivimos en un mundo atiborrado de cosas malas, de noticias desagradables, tristes, de frustración, de impotencia ante algunas cosas. Entonces, el poder evadirnos un poquito leyendo una buena historia de ciencia ficción, pues nos permite esa evasión. Ahora, si nosotros volteamos de la letra impresa al cine o a la televisión, encontramos que hay cada vez más películas y más series de televisiones de temas fantásticos, de corte fantástico, y muchos de ellos son de las más taquilleras en la historia. Empecemos con Avatar, por ejemplo, y todas las películas que hay ahorita de superhéroes, a final de cuentas, tienen elementos de ciencia ficción. Entonces yo creo que es un gusto que tiene el ser humano para poder acceder a otro tipo de mundos o de tiempos o de medios ambientes que nos hagan pensar y reflexionar sobre nuestra realidad actual en contraste de lo que un escritor pudo plasmar en sus páginas, o a lo mejor alguien, un cineasta, en la pantalla. Bien, Federico. Oye, Laura es... creo que ya la conoces, Laura Sosa. Ella hizo su tesis sobre tu trabajo. He estado tomando notas más atenta aquí a la entrevista. No sé si tengas alguna pregunta, Laura. Bueno, ahorita pues, muchas de las preguntas que te ha hecho Mike las has respondido. Sí, también respondiste. Ahí en Monterrey, muchos de los tamaulipecos teníamos dudas de esa antología. Qué bueno que ya diste noticias sobre eso. Sí. Y pues me quedo, siempre que estoy a tu lado, me quedo sin palabras porque realmente admiro el conocimiento que tienes y la manera en que lo expresas. Exactamente, nos tienes como esponjas absorbiendo. No, qué amable eres, Laura. Yo estoy infinitamente agradecido contigo porque el hecho de haber decidido dedicar tantas horas, tanto esfuerzo para hacer tu tesis verdaderamente es un honor que no podré repagarte nunca. No, y pues ahora sí que te quería preguntar ahí en ese aspecto de muchos de los libros que dices que se terminaron y que ya no hay reediciones. ¿Puede haber posibilidad de que se reediten en algún momento? Bueno, he estado hablando con diversas editoriales, ahora sí que plática de amigos y todo, y estoy viendo que, por ejemplo, existe Almadía, o tú ¿cómo considerarías ver esas reediciones? Porque, por ejemplo, Más allá de lo imaginado lo he visto en muchas referencias, lo he visto mencionado un montón de veces, pero es un libro al que no he podido tener acceso todavía. ¿Cómo ves esto? No, yo estaría encantado. La cuestión, mira, cuando son obras de un solo autor, una colección de cuentos personales, por ejemplo, es mucho más fácil la reedición. La bronca es cuando es una obra de distintos autores, porque entonces ya hay que recibir el visto bueno, la autorización de todos. Cuando se hizo esta antología en los principios de 1990, que fue cuando la preparé la primera, o sea, todos lo que queríamos era que se viera publicado nuestro nombre y una de nuestras historias en un libro, y qué mejor que fuera a través de Conaculta. Entonces, en aquel entonces no hubo ni siquiera el requerimiento de Conaculta, ni la inquietud de nosotros de a ver, dame por escrito tu autorización para poder publicarte. Todos estábamos felices. Entonces, ahorita tratar de reeditar Más allá de lo imaginado, se convierte en un problema pues un poquito difícil, porque algunos de los autores incluso ya fallecieron y tendríamos que empezar a buscar a cada uno de ellos y que nos den una carta por escrito, que pues a lo mejor es algo que puedo yo hacer ya una vez ya que he terminado el doctorado, tengo un poquito más de tiempo, entonces puedo intentar eso, ver cuántos de los 42 cuentos de los primeros 3 volúmenes de Más allá de lo imaginado
puedo obtener la autorización del autor, y a lo mejor sería como que una selección de lo mejor de Más allá de lo imaginado, algo así pudiera ser. O sea, es una buena idea. Te agradezco el tip. Estos de Almaría, pues no sé, no los conozco. Luego si tienes también el dato, déjame ver qué podemos hacer. Federico, tenemos que hacer un corte comercial. No sé si quieras esperarnos en la línea un momentito para retomar contigo las conclusiones de este tema que estamos tratando. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Gracias, regresamos, amigas, amigos. Gracias.